Bueno, vamos a tener que ir entrando porque de alguna manera hay que moverse, hay que o salir o entrar. Vamos a ir entrando en el problema que tenemos los argentinos. ¿Qué es lo que yo te puedo mostrar o conversar? No te voy a decir que te voy a enseñar, no, para nada, yo no te voy a enseñar, yo no soy maestro. Solamente te voy a comentar cosas que me voy dando cuenta a medida que ha transcurrido el tiempo. O sea, ¿qué es lo que nos ha fallado a nosotros? ¿Dónde hemos metido la pata? ¿Dónde ha estado el error? ¿Cuál es la causa? O sea, tenemos que encontrarle el problema nosotros de por qué suceden las cosas, pero se repiten cíclicamente y pareciera que nos ha faltado inteligencia para entender dónde está el problema y encontrarle la vuelta para solucionarlo. O sea, no hemos sido nunca la causa del problema, siempre hemos ido detrás de los problemas, hemos sido siempre como mendigos a ver si podíamos a alguien ayudarnos para que nosotros, que somos unos estúpidos, unos imbéciles, unos tarados, nos ayuden a ver si podemos resolver el problema. Y siempre buscando culpables, o sea, fulano, que que el fondo, que el imperio, que la embajada, que siempre los culpables, nunca encontramos que culpables hayamos sido nosotros. Siempre los culpables están en otra parte. Y entonces pero maldita consecuencia, porque son las consecuencias las que nos tienen a nosotros acorralados. Las malditas consecuencias son las causales de todas las desgracias. Entonces, eso se ha convertido en un miedo. Se ha convertido en un miedo, en una duda. Tenemos pánico de todo, que nos va a salir mal. Antes de empezar ya dudamos. O sea que hemos llegado a la conclusión de que los miedos y las dudas son lo que nos detienen, lo que hace que los argentinos estemos ahí detenidos, asustados, miedosos, sin capacidad de decisiones. Y entonces dirás vos, los miedos y las dudas, pero si somos nosotros que nos damos todo por delante. Y vamos a buscarle la vuelta, porque si en estas charlas que tenemos todos los días nosotros logramos encontrarle la vuelta, vamos a avanzar enormemente. Vamos a intentarlo, vamos a hacer la prueba, vamos a ver si encontramos la problemática para empezar a entender cómo tenemos que transitar para solucionar los problemas. Vamos a intentarlo, vamos a ver si tenemos olfato, si tenemos inteligencia, si tenemos curiosidad, si tenemos honestidad, si somos capaces. Vamos a ver. Y yo sé lo que estás pensando. Entonces, che viejo, el Fondo Monetario, los fondos buitres, la deuda externa, la pobreza, que se nos mueren los niños en el norte, en el sur, se nos mueren en todas partes, la falta de educación, la falta de trabajo, la falta de ayuda, la falta de un gobierno, la falta de ideales, la falta del peronismo que no resuelve, la falta de los radicales, de los conservadores, ¿No son culpables entonces? Y te digo que de verdad los culpables somos nosotros. Y vos ahí me vas a saltar a la yugular. ¿Y cómo nosotros? Y nosotros vamos a ver por qué siempre los culpables son nosotros. Y claro, es difícil aceptarlo. Por eso no lo resolvemos, porque no lo aceptamos, porque no hacemos, o sea, somos improvisados hasta para salvarnos a nosotros. Somos improvisados hasta para defendernos a nosotros. Porque lo primero es la gran resistencia que le ponemos a todas las cosas que están establecidas y que nadie te las señala, porque cuando vos las señalás y te demostrás que la culpa es el problema, y vos decís, no, eso no es así. Vos estás equivocado, vos me decís eso, porque me vas a decir, ya lo estarás pensando, porque vos vivís en Norteamérica, porque vos vivís en la abundancia, porque vos, o sea, te das cuenta, yo, el otro, soy el culpable.
O sea, si vos no lo analizás, el culpable de todo este análisis soy yo, que veo las cosas como no son, que yo no entiendo de que la embajada, de que yo no entiendo que las deudas, que no entiendo que el fondo, que Macri, que los gorilas, que son los culpables. Yo soy el culpable. Y entonces, todo eso es muy bueno que exista y es muy bueno que los traigamos a la palestra, lo traigamos a la mesa, lo traigamos al diálogo, a la conversación, a la presencia para averiguarlo de una vez por todas y para darnos cuenta de que tenemos, por ejemplo, fíjate, vamos a tomar las cosas ya para entrar. Nos han hecho creer, porque nos han hecho creer que somos un país de pobres. Un país pobre, que no es un país rico. La Argentina no es un país rico. La Argentina, que nos hemos creído que somos un país rico. Y fíjate vos, producimos 140 millones de toneladas de cereales. Tenemos campos subérrimos, llenos de vacas, llenos de carne, caminando. Es riqueza. Tenemos una cordillera de los Andes que por 1 millón de años no agotaríamos los recursos mineros y la enorme riqueza que está ahí. Tenemos ríos caudalosos que con hacer un pequeño dragado, en fin, intervenir con tecnología, con inversiones, lo convertiríamos a nuestro territorio en un lugar extraordinario para producir en cualquier rincón del país lo que sea y sacarlo por esos ríos baratos, no pagar los camiones como estamos ahí, que cuesta una fortuna. Barato sacar los puertos de embarque para el mundo o traerlo a los centros de producción y transformación. Tenemos 3.000 kilómetros de océano Atlántico nuestro, lleno de millones de toneladas de itícola, de pescados. O sea, qué sé yo, tenemos lo que se te ocurra pensar de riqueza, la tenemos nosotros. Ahora bien, pero no está en nuestras manos. Entonces sí somos pobres, pero somos pobres nosotros. Nuestra mentalidad es la pobreza, no que el país es pobre. Nosotros que hemos entregado, que con justificaciones, con los miedos que te hablaba, con las dudas, con los malos políticos, con los falsos profetas de todas las religiones, de todas las creencias, de todas las posiciones políticas, de la izquierda, de la derecha, del centro, de la... O sea, no somos pobres, nosotros somos un país enormemente rico que pudiéramos vivir en abundancia. Imagínate que hiciera Japón o Alemania o los chinos o algo, cualquier país asiático con la Argentina. Sí, esos paisitos que son menos que la provincia de Buenos Aires, casi todos, muchísimo más pequeños, son potencias en el mundo. ¿Qué haría esa gente con nosotros, con respecto a lo que tenemos nosotros? ¿Te imaginas? Entonces te das cuenta que el problema no es el país pobre, sino el problema somos los argentinos. O sea, el problema que tenemos nosotros somos nosotros que no nos han enseñado a ser mejores, no nos han enseñado a validarnos o a valorarlos o a capacitarnos para no solo defender, sino para sacar de toda la enorme riqueza que hay en todos los rincones lo que produce esa riqueza para aplicarla en beneficio de 40 millones, 40 y tantos millones, la mitad de la población, tenemos la mitad que debiéramos tener el doble de población. Cuando uno aprende a valorar todo lo que uno tiene, cuando uno ve que en el mundo genera riqueza lo que nosotros ni siquiera nos damos cuenta que tenemos, que son por ejemplo las bellezas naturales de nuestra tierra, que sería un centro turístico mundial que produciría millones y millones de dólares anuales, que pudiéramos hacer desarrollos para que el mundo se asombrara. La gente delira con pensar en la Patagonia, los Andes, las nieves eternas, las
campos de esquí que se pudieran desarrollar desde el Estado, porque inversión privada no busques a un argentino que invierta un peso, no hay un argentino con mentalidad empresarial, hay argentinos empresarios prebendarios, pero argentinos empresarios como yo conozco, empresarios que invierten y que se quedan sin un mango y que pierden fortunas enormes o que se hacen multimillonarios, no tenemos nosotros. Esas bellezas naturales que sería interminable hablar, con hacer un tren por el cordón de la Cordillera de los Andes, que lo recorriera y que hubiera centros turísticos de esquí o centros turísticos de distracción para mostrar las bellezas naturales de los lagos, de la montaña, de toda la Patagonia, eso produciría riquezas enormes. Pero bueno, podría hablarte de horas enteras de lo que se pudiera hacer. Y estamos creídos que nosotros no tenemos, somos unos pobres diablos. Y nos estamos peleando en las ciudades. Nos peleamos en las ciudades. ¿Cuánta gente hay amontonada en Buenos Aires? Giran alrededor de Buenos Aires 10 millones de habitantes. Manteniéndose a codazos. Entonces, nuestra dirigencia política es producto de nuestra dirigencia cultural. O sea, no tenemos pensadores en la Argentina, no tenemos gente que nos ilustre, gente que realmente entienda que está todo para hacerse y que debe transmitir confianza. O sea, transmiten miedo, los escuchás por la radio, la televisión, los políticos, escuchar los intelectuales, escuchar los tipos que son los que realmente te asombran, es un personaje. Solamente imparten miedo, dudas. Te dicen que vos sos una porquería, no te dicen que vos sos un ganador, porque te han hecho creer que sos un pobre diablo. Y ha llegado a tal extremo la creencia que la mayor parte de los argentinos que pudieran estar en edad de producir enormes cambios en el país, están pidiendo planes sociales, están viendo a ver si por favor el gobierno les ayuda. Porque el gobierno no sabe ni siquiera direccionar las ayudas. El gobierno no sabe transmitir las grandes potencialidades que tiene el país. Capacidad, esa gente tiene una iniciativa. Si vos los ves con esos carritos de cartoneros o rebuscándosela, te muestran que tienen grandes inteligencias. Si esa gente fuera condicionada y fuera dirigida y apoyada culturalmente para desarrollar sus capacidades, y el gobierno se ocupara de producir una verdadera revolución cultural, toda esa gente tiene capacidades porque son capaces de hacerse ricos. Lo que pasa es que te necesitan conocimiento, enseñarles a pescar. No, le dan un pescado por semana. Hay que enseñarle, pero cuando se le dice enseñar a pescar, porque es una frase recontra manoseada, es toda esa gente pobre, aunque vos te parezca increíble que vive marginada, es mucho más inteligente que los ricos que viven en Recoleta. Muchísimo más inteligente. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, si esa gente es tan inteligente, ¿cómo es posible que estén ahí? Porque no han tenido oportunidades. Porque a esa gente no se le ha puesto capacidades de inversión para educarla, para darle oportunidades, para ofrecerle opciones. La gente está amontonada en Buenos Aires, al pedo, porque no hay una conciencia capacitada para demostrarle que lo que tienen en Buenos Aires pudieran triplicarlo, tener vivienda, trabajo, educación para sus hijos, deporte, universidades, cultura, atracciones. Lo que no tienen en Buenos Aires, porque lo ven por televisión, lo pudieran tener en la realidad en la Argentina, en cualquier lugar. Si el gobierno tuviera la capacidad de producir eso que hace falta, lo que nos ayuda. Eso, o sea, desterrarnos los miedos con hechos, no desterrarnos los miedos dándonos limosna. O sea, el gobierno ahora, por ejemplo, viene un gobierno nuevo. Viene a repetir todo lo que se hizo mal. Entonces nosotros no es que vamos a criticar al gobierno, tenemos que demostrar que hay otra cosa, que hay otras cosas, que hay otra vía para generar riqueza, que no solamente vas a generar riqueza manteniendo el hambre controlada por una temporada.
a través de una dádiva. Se tiene que pensar en un país floreciente a partir de sus habitantes. O sea, posibilitar a toda esa gente que está marginada que tenga oportunidades. Y eso empieza con la educación, empieza con la reconstrucción de la familia, empieza con el combate al delito. Pero no el combate al delito para salir a romper los huesos al tipo. El combate al delito se combate dándole a la persona oportunidad para realizarse. Ese es el verdadero combate al delito. El verdadero combate al delito es la educación, es preparar a la gente, es darle oportunidades, es que agarrar esa riqueza concentrada en 4 o 5 manos y sobre todo en varias corporaciones internacionales que no tienen nada que ver con la Argentina y que no te van a ayudar ni siquiera a plantar un árbol, esa riqueza pasarla inteligentemente a posibilidades de grandes desarrollos. Nosotros tenemos enormes posibilidades de que no haya un solo pobre en la Argentina. Y claro, vos decís, pero ¿cómo? Si la embajada no te permite, el embajador, el sindicalismo, todos problemas estúpidos. Viéndolo en la distancia, viéndolo en la distancia y no delirando, con las posibilidades que pudieran desarrollar la capacidad intelectual que tienen los argentinos, sacándole los miedos y nosotros nos convertimos en una potencia. Que la culpa que no te va a dejar el fondo, pero eso, ¿sabes lo que pasa? Esas son cosas para mediocres. Están todos asustados por ahora que el fondo no le va a quitar no sé cuántos millones de dólares al país. ¿Te imaginas si eso le impediría a los japoneses, por ejemplo, en desarrollar el país, o le impediría a los chinos de tenerlo, porque el Fondo Monetario no le va a hacer una quita? ¿Te imaginas en qué está la mentalidad de nuestra dirigencia, pensando en que la solución del problema de Argentina va a ser que el Fondo Monetario le haga una quita a la deuda? Y tenés oro donde mires, tenés oro para recoger del suelo. Pero claro, con esa mentalidad, nunca en la Argentina, nunca va a dejar de ser pobre, y cada vez más pobre y cada vez más miserable, porque son miserables de mentalidad la gente que es la dirigencia del país. Esos son los mediocres, los incapaces, los ineptos, no la gente del pueblo. La gente del pueblo tiene grandeza. Fíjate cómo viven. Fíjate si no son anegados y sacrificados esos pobres que viven en las basurales, juntando basura. ¿Te imaginas si esa gente tuviera, en primer lugar, un poco de educación, una dirección? Pero ¿quién educa? ¿Quién educa? Un tipo que está peleando por el sueldo. ¿Cómo va a educar ese tipo que está peleando por un sueldo? Que no han empezado las clases todavía, ya están peleando por lo que van a ganar. ¿Cómo vas a cambiar el país con esa gente? Entonces, todas estas cosas que uno conversa con ustedes, porque cuando uno conversa, cuando uno llegó a 90 años, como ha llegado yo, y ha visto tantas culturas y tantos países, y conoce tanta dirigencia, y conoce tantas transformaciones en el mundo, con países muchísimo más pobres que los nuestros, puede decir, pero acá falla algo. ¿Quién falla? Y acá falla, ¿qué es el culpable de todos, que son los otros? Culpable de todos somos nosotros, y sobre todo nuestra clase dirigente, sobre todo nuestros intelectuales, sobre todo la gente que sale de nuestras universidades y que se va a vender al extranjero para venir a reventar a los argentinos. Porque toda la causa de todas las deudas y todas las desgracias argentinas son propios argentinos que han ido a golpear las puertas, no de la embajada, sino de acá, de los lugares del mundo donde quieran ir a pescar gratis. En fin, hoy quería yo traerte estas cosas para que vean que si hubiera oportunidad, los argentinos sería un país floreciente. Y las oportunidades no te las va a dar nadie, sino vos las tenés que desarrollar. Vos tenés que joder y joder y joder hasta que te van a escuchar. Y te van a escuchar si vos tenés perseverancia en tu mensaje y si sos coherente en tus ideas. Si vos todos los días andás a ver dónde te acomodás, a ver dónde ahí, esto falla.
eso falla porque eso forma parte de lo que necesita el enemigo del país. No hay tal enemigo, hay tipos vivos que van a hacer negocios donde se puede hacer negocio fácil. No es que son vivos y que son todos los malos del mundo de secundaria argentina. Son todos los tipos que ven oportunidades fáciles para hacer plata. Por eso van. Por eso vienen los bolivianos, los paraguayos, los uruguayos, gente de todo el mundo a la Argentina. Porque está fácil. Porque está fácil hacer plata. Porque está fácil transformar. Porque tenemos un gobierno que está peleando a ver si consigue que le perdonen 2 años de la deuda. Imagínate vos con la riqueza que tenemos nosotros mendigando 200 millones de dólares, 300. ¿Sabes cuánta riqueza de miles de millones de dólares nosotros pudiéramos manejar sin necesidad de nadie? ¿Y qué me decís qué? ¿Que no te dejan? ¿Que no te deja quién? ¿Que no te deja quién? No te inventés fantasmas, hermano. No nos impide nadie si nosotros tomásemos la decisión de hacerlo. Nadie nos detendría. Ya vas a ver, ojalá nos dure la vida un poco más, ojalá nos dure la vida un poco más, vas a ver si no es cierto lo que te estoy diciendo. O sea, no te creas lo que te dicen que somos un país de pobres, somos un país de gente brillante. Incluso los que ves marginados, viviendo en la miseria ahora, esa gente es extraordinaria. ¿Por qué? Porque no ha tenido oportunidad, por eso está así. ¿Y quién tiene que generar la oportunidad? ¿Dios? ¿La religión? ¿El Papa? No, la oportunidad está en nosotros. Así que vamos a seguir martillando en esto porque un día nos vamos a despertar con un renacer. Porque está en nuestros genes ese renacer. Es cuestión de que nos enseñen nomás un poquito el camino. Cuando nos enseñen el camino, se transforma la Argentina. Y estamos en eso, ya estamos cerca de eso. Porque estamos demostrando todo lo que nos sirve. O sea, estamos poniendo en evidencia todo lo que nos sirve. Nos sirve la cultura, nos sirve la educación, nos sirven los empresarios, nos sirven los políticos, nos sirven los intelectuales, nos sirven. No esperes nada de ellos. ¿Quién te dice que los pobres son la gran reserva intelectual de la Argentina? ¿Quién te lo dice? Esos que vos los ves de miserables, esos son más capaces que vos. Por su inventiva, por su capacidad de sobrevivir en la más marginal de la desgracia. Mira cómo viven. ¿Qué te parece? Imagínate si esa gente tuviera oportunidad. En fin, te lo dejo para que lo pienses. Mañana seguimos con esto. O sea, seguimos con cosas de estas para que de una vez por todas alguien más capaz que nosotros se dé cuenta, carajo. Mañana nos vemos, hermanos. Mañana nos volvemos a ver.